Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, feliz domingo. En el caso de que ese sea su caso, de que estén teniendo un domingo chido, bueno, feliz domingo para ustedes. En el caso de que no, bueno, échenle ganas, esténse por ahí con actitud positiva. Estoy seguro que pronto va a pasar cualquier cosa por la que estén pasando hoy domingo. Voy a tratar de filosofar un poco sobre esta pregunta. Lo quise proponer así como una pregunta en este espacio filosófico, el momento filosófico del día de hoy. Vamos a filosofar sobre esta pregunta. Estoy tratando de poner esto en práctica, además que prender mi cámara y escupir ideas. Estoy tratando de plantearlo como una pregunta. Yo mismo ahorita voy a tratar de responder esta pregunta. ¿Fue Jesús de Nazaret, me refiero a Jesucristo? Algunas personas consideran que Jesucristo fue ya después de crucificado y antes fue Jesús de Nazaret. Yo también lo creo. Pero es el mismo personaje o es Jesucristo, la persona en la que se basa la cristiandad. De ese Jesús estamos hablando. He tenido esta conversación con un amigo que él se considera anarquista, aunque él la tuvo más bien como para asegurarme que Jesús había sido socialista. Bueno, yo personalmente no creo, porque aparte el socialismo es un concepto un poco más contemporáneo, un poco más nuevo. Pero sí veo o puedo entender en su historia, hablando sobre los versículos de la Biblia, pasajes de la Biblia, que hay ciertas características que podríamos más bien yo considerar a Jesús como un socialista, a sabiendas de qué son las características de un socialista. Bueno, déjenme comparto este live, a ver si hay algunas personas que se puedan conectar. Está el volumen abajo. Ok, vamos a compartirlo en mi página personal y vamos a compartirlo en algunos grupos. Pero esa es la pregunta de hoy. No sé si a ustedes les gustaría filosofar un poco o plantearse esa pregunta. Siempre les recuerdo que, según yo, la intención de estos lives es poner ideas en la mesa a modo de análisis, a modo de discusión, ¿por qué no? A modo de no necesariamente controversia, pero a modo ¿cómo se puede decir? De que tengamos un intercambio de ideas, a lo mejor hasta un debate, ¿por qué no? Pero esa es la pregunta. ¿Fue Jesús, Imran, ¿me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Dices que sí, que sí fue socialista. Puede ser que sí. Bueno, no sé si me estás diciendo sí a la pregunta de que fue Jesús de Nazaret un socialista. No sé qué piensas sobre esto, brother. No sé si, bueno, creo que sí hablas español. Saludos, brother. Bueno, entonces, ¿fue Jesús de Nazaret un socialista? Bueno, para empezar, como ya lo dije más bien, obviamente no en cuestiones técnicas. Obviamente Jesucristo, no sé si él se podría considerar un socialista, pero ¿qué es lo que define a un socialista sino esta aparente mentalidad antisistema, más específicamente anticapitalista? Fue Jesús, estaba Jesús en contra del establecimiento económico. ¿Se podría considerar capitalista? Por supuesto, hay algunos pasajes en la Biblia donde hablan, por ejemplo, del momento en que entra a la iglesia y echa a los mercaderes de la iglesia en cierto modo, que podríamos especular si cómo pasó exactamente. Puede que lo hayan pintado así todo agresivo. Yo he visto algunas representaciones de esta escena donde él está así todo enojado y con un látigo y bueno, es un poco contradictorio porque al parecer Jesús era pacifista, o sea, alguien que está en contra de la violencia. Todas estas pudieron haber sido conclusiones, obviamente que después hemos hecho un montón de conclusiones acerca de Jesús, acerca de Dios. Se dice que el hombre es a imagen y semejanza de Dios, pero al parecer Friedrich Nietzsche dice lo contrario. Hemos creado a Dios a imagen y semejanza de nosotros. Y basado precisamente en todos esos impulsos que tenemos, el dinero es uno de esos impulsos. Entonces, Jesús, podemos encontrar algunos pasajes de la Biblia, este pasaje donde Jesús lanza a los mercaderes de su iglesia. Quería posiblemente crear esa separación, ¿no? Que la fe y el negocio pues no deberían de mezclarse, que la espiritualidad del negocio, de las frases que me
que me destruyó en cuanto no me destruyó, estoy siendo exagerado, pero algo, antes había personas que les gustaba apoyar mi contenido, pero desde que dije esta frase, bueno, eso fue el punto de quiebre con la comunidad de superación personal. La analogía fue, si te cobra por la enseñanza no es espiritualidad. Esto le cayó como balde de agua fría a muchas personas que, pues sí, lucran con la fe, lucran con la espiritualidad, lucran con la ingenuidad, con la ignorancia de muchos. También dije otra frase, cuando la ignorancia de unos es la ganancia de otros, pues tampoco es espiritualidad. O otra analogía que hice sobre, pues no le podemos cobrar al mundo por salvarlo. O sea, yo quiero salvar el mundo, pero necesito que me paguen por salvar el mundo. O sea, todas esas son, desde mi punto de vista, incoherencias, o no es la palabra que estoy buscando. No, es un conflicto de ideas, pues. Y Jesús fue partícipe de estos conflictos de ideas que él percibía. En la iglesia, a alguien haciendo negocio con Jesús, con la religión, con Dios, alguien haciendo negocio. Yo cuando veo a alguien, y aquí voy a criticar un poco, cuando veo a alguien hablar sobre un producto maravilloso con una cruz en el cuello, o hablar sobre su negocio e incluir a Jesús o a la cristiandad o a Dios en su retórica, ese es un conflicto de ideas. O sea, Jesús estaba en contra no solamente de el sistema económico organizado que oprimía al obrero, sino también que estaba en contra de la mezcla entre religión y negocio, dinero. Hay otro aspecto. Hoy compartí una canción de Ricardo Arjona que habla precisamente sobre esto, sobre cómo a Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. O sea, cómo hay personas que se hacen ricas con la fe de otros o con el pecado de otros, puesto que a veces creemos que si vamos a echar unos $10 a la ofrenda, eso nos limpia un poco los pecados, cuando es una relación un poco más personal. Pero bueno, no me quiero desviar mucho. El punto es que Jesús tenía también estas inquietudes que expresó en cierto momento y dijo, a ver, lo del César, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, el dinero y la fe no se mezclan, el dinero y la espiritualidad no se mezclan. Ayer estaba hablando sobre los yogis, los santos, los místicos, hasta los brujos, hablando en términos de Carlos Castañeda, que no estoy hablando necesariamente de un brujo que hace brujería y magia, no, estoy hablando de un guerrero entregado a su búsqueda, a la búsqueda de la verdad, y a un alquimista también. Tenemos la historia del alquimista, cómo para poder llegar a encontrar la piedra filosofal de la eterna juventud, ¿cómo se llama esto? La clave o la fórmula para poder convertir el oro, una piedra en oro. Bueno, tiene que llegar a un nivel de conciencia muy elevado que tiene que ver con deshacerse del mundo, deshacerse de la ambición. O sea, el alquimista puede convertir cualquier pedazo de roca en oro, pero ya no necesita el oro, ya no necesita el dinero. O sea, eso es lo que aparentemente vemos en toda el estudio de la espiritualidad, que el dinero y la espiritualidad no se pueden mezclar, es imposible. Me recuerdo una historia que me contó alguien que una vez fue a Plateros, por ejemplo, en México. Y no digo por ejemplo porque lo pongo como ejemplo, pero fue una historia real. Una persona que yo conozco muy querida fue a Plateros y dice que para él fue un choque el ver estas enormes cantidades de dinero adentro de la iglesia, de cómo la gente donaba tanto dinero y cómo no sabían qué hacer con el dinero, llenaban y llenaban costales, no sé, a lo mejor estaba exagerando, pero había tanto cash allá dentro de esa iglesia que él se sintió mal porque vio también esta incoherencia que también Jesús vio del negocio que se hacía con la fe. Yo me recuerdo la primera vez que me di cuenta de que alguien podía negociar con la fe, alguien podía negociar con Dios. Me recuerdo, trabajaba yo haciendo diseño gráfico en un lugar, en una imprenta. Entonces yo no sabía que el símbolo del pescadito era el símbolo de Jesús o de la cristiandad. Entonces un amigo, que terminó siendo muy amigo mío, me dice, ponle el pescadito ahí al diseño, ponle ese pescadito. Me hizo que buscara el pescadito en internet, lo bajé y le hice un Photoshop para quitarle el background para que pudiera ser transparente. Entonces yo le pregunto, ¿qué significa este pescadito? Me dice, eso significa cristiandad, eso se usa para decir que es cristiano uno. Entonces le dije, qué chido que seas cristiano. Dijo, no, yo no soy cristiano, pero lo uso porque eso llama la atención de los cristianos. Entonces
va a haber gente cristiana que me va a hablar porque ven el pescadito ahí en la tarjeta o en la publicidad. Entonces fue la primera vez que yo me di cuenta que alguien podría lucrar con la fe, alguien podría lucrar con Dios, cosa que es una contradicción completa. Entonces Jesús también se da cuenta de esto. Jesús, al parecer, algunas historias que podemos encontrar por ahí o algunas suposiciones o hasta podría decir conclusiones personales, al parecer Jesús estaba en contra de pagar impuestos también. El otro día compartí un video sobre esto. Entonces, eso, perdón, eso lo podríamos ver, podríamos responder esa pregunta. Obviamente ya dije al principio del video, Jesús no era socialista porque el socialismo no se había consolidado como una ideología en aquellos tiempos, pero sí tenía prácticas que hoy podemos considerar socialistas. Entonces Jesús, en cierto modo, invitaba a las personas, de acuerdo a lo que se dice por ahí en chismes, ustedes saben cómo somos chismosones los humanos, que Jesús estaba en contra de pagar impuestos, siendo que los impuestos pues son la esclavitud suave de la mano de obra. O sea, la mano de obra está constantemente trabajando para poder subsistir, para poder pagarse la renta por vivir en el planeta, a costillas de los capitalistas que no pagan tantos impuestos como el obrero común. De hecho, el camino para hacerse capitalista es un camino demasiado, aunque muchos especulan que es muy fácil, que solamente tienes que tener mente de tiburón y que tienes que ser un gran líder, desarrollar un enorme ego que te haga atraer la atención de personas, que te paguen porque les enseñes a ser, o no sé, un Tony Robbins, un Gary Vee, un Jordan, o todas estas personas que venden ideas, pero no se han podido salvar ellos mismos de la necesidad de seguir ganando dinero, que eso es una incoherencia, eso es un conflicto de ideas. Pero bueno, ojalá y no los fanáticos de Jordan no se sientan mal, pero ese es precisamente lo que nos revela o lo que nos hace pensar o especular sobre si Jesús era socialista. Como ya lo estoy diciendo, ahorita me desvío un poco, el sistema económico está esclavizando al obrero, está esclavizando al proletariado. El proletariado está tratando de sobrevivir, tiene muchas desventajas en cuanto a las taxas o en cuanto a los impuestos que el mismo gobierno configura para beneficiar a los poderosos. O sea, esto es una relación, por eso el socialismo no contempla un sistema gubernamental en cierto modo, porque el socialismo y el comunismo, esas son las diferencias. El socialismo es el obrero, el proletariado, como fuerza impulsora de ideas. Desde el propio proletariado, por ejemplo, los zapatistas son socialistas. Ellos tienen reuniones constantemente, hacen acuerdos comunitarios, o sea, nadie está por encima de otro, o sí están por encima de otro, pero el que está por encima de los demás, el que está sentado en la silla del poder, tiene que tener la habilidad para mandar de tal modo que los demás quieran obedecer. O sea, no es una imposición el mandar y obedecer, es una relación natural entre el que manda y el que obedece. Entonces, esto es lo que define al sistema socialista. No sé si alguien de ustedes sabía eso. Entonces, Jesús hablaba precisamente sobre eso, ha hablado sobre la emancipación, sobre la autoliberación. Nunca propuso un sistema complejo. De hecho, se dice que Jesucristo no fue cristiano y nunca le hubiera gustado en esto que hemos convertido la cristiandad, que es un negocio, y que personas usan la cristiandad para impulsar sus propios negocios, impulsar su propia avaricia, impulsar sus propias ganas de hacer dinero. Ayer también hablaba sobre esta analogía y esto es lo que nos hace, en cierto modo, especular sobre la idea de que Jesucristo fue socialista. La idea, no sé quién dijo esto exactamente, pero alguien dijo en la Biblia que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrara por el reino de los cielos. Es obvio que la acumulación de capital, la acumulación de riquezas, tanto como lo quieran negar algunos cristianos que van a defender esto de que no, es que Dios quiere que seamos prósperos, sí, pero ¿en qué aspecto? La acumulación de riquezas representa un intercambio desigual con alguien. Es decir, para que alguien pueda acumular riquezas, tiene que mentir un poquito, tiene que alterar, por ejemplo, el e-commerce. ¿Qué es el e-commerce? Sino comprar una tapa de botella
en 5 centavos y revenderla en $1. Eso es mentir. Tú estás mintiendo sobre el precio. Pero habrá muchos cristianos que van a justificar sus proyectos de e-commerce. ¿Qué es el negocio, por ejemplo, de vender un producto? O sea, tú compras un producto más barato y lo vendes más caro. O sea, estás mintiendo, estás alterando la realidad basado en tu propia necesidad de ganar dinero. Por eso se dice que un rico no va a entrar al reino de los cielos. Ayer ponía el ejemplo de los yogis, del propio Jesucristo que es crucificado en una cruz por decirnos cómo liberarnos. Y el propio sistema crucifica a Jesús porque nos estaba diciendo a las personas: hey, libérense de esta opresión, libérense de esta esclavitud voluntaria de la que muchos de ustedes son víctimas inconscientes, porque trabajan toda su vida tratando de sobrevivir, tratando de... ¿Por qué el salario mínimo? ¿Quién determina el salario mínimo sino el propio gobierno? El propio gobierno que está en este complot con los capitalistas para seguir sangrando, para seguir esclavizando, porque es literalmente estamos esclavizados en este sistema. Los que sabemos y los que no saben somos esclavos de este sistema hasta que morimos y desperdiciamos la oportunidad de liberarnos del mundo, de pagar nuestro karma, porque ahí estamos jugando el jueguito económico, el jueguito. Entonces, regresando a lo mismo, Jesucristo o Jesús de Nazaret no era socialista, pero lo que él promovía, de lo que él hablaba era de esta liberación personal de cada uno de nosotros, de la necesidad de poseer. Hay un pasaje donde le dice a alguien: oye, alguien le dice, ¿cómo puedo ser tu seguidor? ¿Cómo puedo seguirte? Y dice, bueno, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y esta persona pues no lo quiso hacer. No me recuerdo si pasó así o no, pero al parecer no lo quiso hacer porque esa persona pues estaba muy apegado a sus riquezas, estaba muy apegado a sus logros. Literalmente se le pedía a esa persona que renunciara al mundo, que renunciara a la necesidad de ser importante. Ahí está el propio camino del guerrero que propone Carlos Castañeda en sus libros, donde habla de un supuesto Don Juan. O sea, nos damos cuenta al final, por eso muchos abandonamos eso, porque nos damos cuenta que para convertirnos en guerreros o en místicos o en santos o en yogis, tenemos que abandonar absolutamente todo, hasta la propia identidad. Ahí están las pláticas de la no dualidad, donde ni siquiera tenemos identidad. O sea, yo ni siquiera puedo ser Adrián ya más. Es un anarquismo un tanto utópico, que no tiene que ver ni siquiera con el conflicto. El problema con el anarquismo es que a veces puede ser conflictivo, es quitarle al rico, es destruir la propiedad privada. O sea, por eso el anarquismo tiene tan mala fama. De hecho, todas las filosofías o todas las propuestas o todas las ideologías tienen mala fama porque hemos sido humanos los que hemos tratado de ejecutar esta ideología y hemos escogido estratégicamente en lo que creer y en lo que no creer. El socialismo ha fracasado porque no estamos listos, porque el socialismo tiene que ser un cambio a nivel mundial. Se habla también sobre todo esto de la globalización, se dice que son los buenos, se dice que son los malos. Realmente creo que lo único que podemos hacer es educarnos tanto como podamos para que no nos engañen tanto, conocer un poco más y saber que esto lo proponía Jesús también. Cada uno de nosotros podemos liberarnos a nivel personal, o podemos al menos jugar el juego bajo nuestros propios términos conscientes y decir, ya no voy a ser un artefacto del sistema económico gubernamental, ya no voy a ser un simple peón, o voy a ser un peón, al menos voy a saber que soy un peón, pero voy a empezar a reestrategizar esta relación que tengo. Voy a, no sé, a educarme un poco más, poner en práctica algunas filosofías como los 4 acuerdos, para vivir un poco más libre, para dentro de la propia cárcel liberarse un poco más, al menos aceptar nuestro rol como peones de por vida que muchos de nosotros vamos a tener y los que están ansiosos de ganar dinero, de ganar riquezas, deshacerse de esa ambición y liberarse un poco más y vivir más en el presente y vivir más concientizados y ser parte de ese cambio, porque yo creo que sí van a cambiar las cosas. Yo creo que este camino a la liberación ya lo podemos ver con todas estas cosas que están pasando en el mundo. Es imposible o es casi imposible poder saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque te cambian el juego cada vez.
O sea, sigues buscando información y después te encuentras información en contra de el lado A y sigues profundizando y después encuentras información en contra del lado B y ahí estamos. No sabemos realmente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Lo que podemos hacer, vuelvo y repito, es educarnos. Lo que podemos hacer es filosofar nosotros mismos también, poder tomar un tema y ponerlo a modo de análisis, educarnos sobre socialismo y comunismo para que no nos asusten. Hay partes del socialismo que son un poco, que no se han puesto en práctica de un modo correcto, pero sí representan una liberación personal de cada uno de nosotros a este sistema. Hay prácticas en el comunismo que sí se han ejecutado muy drásticamente, porque como ya lo había dicho, el comunismo ya es un sistema gubernamental que en cierto modo propone y propone y hace que esas leyes se ejecuten. O sea, es la diferencia entre el socialismo y el comunismo. Por eso se considera que Jesús fue socialista, porque hablaba precisamente de la liberación de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta sigue en el aire. Y aunque yo le di una respuesta, aunque yo le di una respuesta a la pregunta, yo se las dejo a ustedes a modo de análisis con toda esta información que acabo de compartir con ustedes. No para que se sientan atacados, ojalá y no lo tomen de esa manera porque hablé si usas a la religión para impulsar tu negocio, si usas a Dios para promover tu negocio, estás mal o estás bien. No, hay que saber que cada uno estamos en nuestro proceso kármico y a lo mejor en esta vida no vamos a entender esas cosas, a lo mejor en esta vida vamos a ser muy exitosos a nivel sociocultural, vamos a tener mucho dinero, vamos a rezar bien fuerte, vamos a ser cristianos devotos dentro de nuestros propios términos, obviamente dentro de nuestra propia percepción selectiva y conveniente, vamos a ser cristianos muy devotos, pero a lo mejor en la próxima reencarnación nos vamos acercando cada vez más a esa santidad que tiene que ver con renunciar al mundo. El proceso es un proceso largo, yo no voy a decir que es fácil, también podemos adoptar procesos más cercanos al ¿cómo se llama esto? A la reciprocidad. Podemos encontrar procesos más cercanos a la reciprocidad. Les voy a poner rápidamente el ejemplo de 3 maneras de ser capitalistas. Yo no estoy en contra de que hagas tu negocio, yo no estoy en contra de absolutamente nada, de hecho cada vez estoy en contra de menos. Lo que hago es informar para que algunos de ustedes se enteren, a lo mejor lo que están haciendo, alguien los convenció por ahí, el pastor que le cae muy bien que tú seas productivo para que dejes tu ofrenda ahí muy buena, a lo mejor el pastor anda más confundido que tú, a lo mejor la propia Iglesia Católica, no estoy en ningún momento excluyendo a la Iglesia Católica como partícipes de este sistema capitalista. La Iglesia Católica, estoy seguro que han usado la religión para seguirnos manipulando, para vendernos estas ideas de ser humildes y dóciles y domesticados y de que no... y también quiero ser muy claro, yo no estoy a favor de la violencia, yo no estoy a favor de una protesta que va y rompe cosas y destruye propiedad privada. Esa no es la respuesta. La respuesta es que cada uno de nosotros o dejemos de jugar el juego, si es que así nos lo permite nuestro nivel de conciencia o todas esas reencarnaciones que hemos tenido, si es que así, porque el karma no nos deja tampoco ver. El propio karma que tenemos que pagar nos nubla la vista, por eso a veces es tan difícil cambiar. Entonces, si ya estamos en 2, 3, 4, 5 reencarnaciones y ya estamos elevando el nivel de conciencia, se nos va a hacer más fácil entender el beneficio de renunciar al mundo. Pero les voy a poner este ejemplo de 3 modos en este libro que acabo de leer, el capitalismo histórico, que lo recomiendo mucho. 3 maneras de hacer capital, porque hay que recordar que Jesús era un carpintero. Y eso es lo que nos cuentan. Pero si es cierto, pues tiene lógica, que era un carpintero, era alguien que producía bien. Hay 3 maneras de hacer capital. La primera es cuando tú eres carpintero, cuando tú produces sillas, cuando tú produces mesas, cuando tú las creas con tus propias manos y se las vendes a aquellos que no quieren trabajar creando mesas, creando sillas. Esa es una manera de hacer capital, y desde mi punto de vista la más digna. Yo he hablado sobre un intercambio honesto de energía con el universo o con la realidad. Una persona que con sus propias manos construye
una mesa, una silla, esa persona puede considerarse como alguien que acumula capital, porque obviamente hace el trabajo que otros no quieren hacer, pero es la manera más honesta de hacer dinero, cuando tú produces. Entonces, la segunda manera de hacer capital es cuando tú contratas a personas para que trabajen para ti. En la manera número 2 de hacer capital, ya hay un intercambio desigual, porque tú tienes que, no solamente tienes una ganancia de cada uno de tus trabajadores, pero esos trabajadores tienen que vivir la misma vida que tú vives, o sea, pagar no la misma renta, porque obviamente el dueño de la empresa pues tiene una casa más grande, tiene mucho más gastos, ¿no? Porque es el jueguito económico, pero los dos tienen la misma responsabilidad de pagar sus cuentas, de pagar su renta por vivir en el planeta. Pero, por ejemplo, el obrero solamente, a veces solamente gana el mínimo, es un obrero asalariado. Entonces, tú estás siendo injusto con esa persona. El dueño de la compañía está siendo injusto con esa persona porque es cierto, trabajan para ti, pero es un intercambio desigual porque el obrero va a ser toda su vida obrero, pero el capitalista sigue acumulando. Entonces, en esta manera número 2, donde ya el capitalista lo hace mediante sus empleados, ya vamos perdiendo un poco de honestidad porque el intercambio es desigual. Una sola persona obtiene beneficio de muchas personas. Del otro lado, el obrero, todos los obreros obtienen beneficio de una sola persona. Entonces hay un intercambio desigual de acuerdo a lo que propone o a la idea, así la expone el libro del capitalismo histórico. La manera 3, que es la manera más, es la peor manera, de acuerdo a lo que los propios socialistas comunistas analizan como, no problema, pero como este intercambio desigual. Es el intercambio más desigual, es la manera 3. Es cuando los dueños del dinero han acumulado suficiente capital y le prestan dinero a inversionistas para que ellos hagan negocio. O sea, ahí el intercambio es aún más desigual, porque los que terminan pagando los intereses mediante el gobierno también, lo que pasó en México, por ejemplo, con esto de la privatización de las deudas privadas, el convertir la deuda privada en pública, cosa que han hecho presidentes en México y estoy seguro que aquí, no sé si alguien recuerda cuando les daban dinero, les ayudaron a Chevrolet, les ayudaron a, ¿cómo se le llama esto? Cuando el gobierno les daba dinero a las empresas que estaban a punto de quebrar, y estaban a punto de quebrar por su poca capacidad administrativa, pero aún así el gobierno sale y salva al sector privado. O sea, esto es una desventaja enorme para el proletariado, que somos la fuerza laboral. A nosotros, bueno, hoy ya nos están mandando los cheques del gobierno que eran de Trump, no sé si eran de Trump o no. Sí hay una ayuda, pero la ayuda es mucho más, por ejemplo, los beneficios de impuestos para los ricos es desproporcional. Por eso Bernie Sanders llama mucho la atención de jóvenes que ya están despertando, jóvenes que se están dando cuenta de este jueguito, jóvenes que para muchos se pueden tomar como huevones. Por ejemplo, los millennials se han definido, o muchos los han definido como los huevones, la generación huevona, porque ya no quieren esclavizarse toda su vida, están buscando otro tipo de vida, se dieron cuenta de esta esclavitud voluntaria de la que somos partícipes el 99% de las personas en el mundo. Entonces, Jesús habló sobre todo esto. Jesús habló sobre no pagarle impuestos al gobierno, porque el gobierno estaba en esta relación con los capitalistas, con los que prestan dinero. Ahí está el banco, no sé cómo se llaman estos banqueros que no tienen patria. Los banqueros son de cualquier parte, son de todo el mundo. De hecho, ellos creen que son los dueños del mundo y ahí estamos siendo esclavizados. Entonces, ¿fue Jesús un socialista? No fue socialista, pero tenía ideas que hoy se consideran socialistas, y son estas. Son las de darse cuenta del juego, son las de darse cuenta de las trampas. Algunos especulan sobre que es una entidad obscura que ha usado a la humanidad y nos ha confundido y que se ha puesto como el Dios verdadero. Estas son teorías muy profundas. Se han puesto como el Dios verdadero. Yo sé que me están escuchando ahorita los teléfonos, pero bueno, entonces este Dios que muchos veneran, que es un Dios vengativo, que es un Dios celoso, que es un Dios que quiere ser venerado, que es un Dios que quiere ofrendas, a veces hasta de sangre. Bueno, este Dios, al parecer,
muchos proponen que sí es una entidad que podemos reconocer. Entonces hay una guerra entre el bien y el mal. El punto es que sería, yo diría, muy poco lo que podíamos hacer para querer destruir este sistema opresor, este sistema que ha venido definiendo la manera hasta en cómo pensamos, que nos enseña a desear cosas, que nos dice qué significa ser una persona, ser alguien en la vida. El otro día le comentaba a un amigo sobre esto de que qué significa ser alguien en la vida. No se puede no ser alguien en la vida. Todos somos alguien en la vida. O sea, no hay nadie que no sea alguien en la vida, pero estos sistemas, el que han creado el propio consenso social, nos venden la idea de que para que seas alguien en la vida tienes que trabajar, para que seas alguien en la vida tienes que hacer dinero, para que seas alguien en la vida. Y ahí está Jesús, como un simple carpintero, y ahí están tantos otros, Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcuta, todos los yogis que han existido en la India, que nos han mostrado este camino, el camino de la liberación total, que tiene que ver, desafortunadamente para algunos, con renunciar al mundo, y tiene que ver, al menos en primera instancia, con definir esto que es perteneciente al mundo y perteneciente a lo divino, y que el dinero y la espiritualidad no pueden mezclarse, el dinero y la fe no pueden mezclarse. Eso hablaba Jesús, y por eso hoy hemos hecho esta pregunta, y ya la he respondido yo, pero les invito a que ustedes mismos, con toda esta información que han escuchado hoy, se hagan esa pregunta. No a modo de ganar un debate cristiano con alguien o de destruir a alguien ideológicamente en un debate y decirles que mira, ves tus prácticas porque tú vendes tu producto y hablas de Dios y hablas de Jesús y dices que Dios bendice a tu producto. Y yo les digo, Dios bendice tu producto como el de la competencia. Dios no tiene favoritos, mucho menos un pueblo elegido. Esto es precisamente lo que se habla sobre que muchos han manipulado la información, y quien manipula la información manipula la realidad, porque la realidad está hecha de puras creencias, y todas esas creencias que nosotros creemos no vienen de nosotros. Esas creencias las hemos venido reciclando hace mucho tiempo. Podemos ir a la fuente si así lo queremos y estamos comprometidos con la búsqueda de la verdad. Podemos quemarnos las pestañas en los libros porque los libros tienen mucho conocimiento. Podemos pasar horas y horas buscando esa verdad que realmente libera. Así es como vamos a saber que es una verdad. Es una verdad que libera. Pero bueno, cuídense mucho, saludos. Ese es el tema de hoy. ¿Fue Jesús de Nazaret socialista? Yo he respondido a esta pregunta, pero les invito a que ustedes hagan esta pregunta también, a modo de que puedan disipar un poco esas dudas que los hacen ser esclavos, que nos hacen ser esclavos de nosotros mismos. Nos hacen ser esclavos de la necesidad de ser importantes, la necesidad de ser relevantes, la necesidad de ganar, la necesidad de poseer, la necesidad de obtener. Y Jesús no promovía absolutamente nada de eso. De hecho, lo que Jesús promovía era una especie de minimalismo, era renunciar a todo. Y sé que muchos que ven este video, a lo mejor no les va a hacer clic la idea. No pasa nada, no eres una mala persona. Si tú usas a Dios para impulsar tu negocio, no eres una mala persona, porque no sabías que no sabías o no sabes que no sabes. Entonces, esa es la idea. La idea es que dudemos. La idea es que nos hagamos la pregunta, ¿por qué pienso como pienso? ¿Por qué soy quien soy? ¿Por decisión propia? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué deseo lo que deseo? ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Será que lo quiero porque yo quiero? ¿Será que de verdad practico el libre albedrío? ¿O creo que practico el libre albedrío? Porque me va muy bien con mis creencias. Esa es la pregunta. Ya se los dejo. Cuídense mucho. Saludos. Hasta la próxima. Bye.